Bienvenidos a esta segunda clase del curso de diseño de diagramas de disparo en labores de desarrollo para minería subterránea, en la cual tomaremos los valores obtenidos en la clase número 1, producto del teorema de H y Pierce-Monsanto, para posicionarlo en un ambiente 2D y de esta forma generar el dibujo del diagrama de perforación. Lo primero que realizaremos es generar la sección. Generaremos un cuadrado de 5 por 5 metros con una línea y con la restricción ortogonal para que éstas sean rectas. Desde la parte superior, desde la primera línea hacia abajo, generaremos una línea de 3 metros que es el radio de curvatura de la labor. Y también generaremos una línea de 3.66 metros para disponer de lo que es las cajas. Entonces, básicamente, con este cuadrado de 5 por 5 de fondo, trazaremos las cajas y con un arco de 3 puntos se unirán los vértices superiores de la caja 1 con el techo y la caja 2. De esta forma podemos obtener la sección en una forma de bóveda para la frente de 5 por 5 metros. ¿Sí? Si ustedes quieren validar las dimensiones anteriormente realizadas, en la pestaña Anotar pueden ir midiendo, por ejemplo, el piso. Ahí aparece que el piso tiene un valor de 5. Recuerden que estamos trabajando en el sistema métrico. Pero ese 5 es muy grande, entonces vamos a modificar en el administrador de estilos de cota el tamaño de esta medida que nos está entregando. Entonces vamos a probar con un tamaño de texto y de flecha de 0.5 metros y vamos a suprimir la línea de referencia. También en las unidades primarias principales vamos a agregar un sufijo con la letra M para que se entienda que se está midiendo en metros. Bien, eso básicamente vamos a realizar en esta primera parte con el administrador de estilos de cota para ver cómo queda. ¿Sí? Si se fijan, se disminuyó el tamaño de la letra, se eliminaron las líneas de referencia, se acotó también el tamaño de las flechas, pero aún así sigue quedando un tanto extraño, por lo cual vamos a volver a modificarlo con el administrador de estilos de cota. Vamos a disminuir aún más lo que es el offset from dim line, que es un espacio entre el texto y la línea de referencia o la flecha, podríamos hablar en este caso, y que la letra del texto se ubique por debajo de la flecha. Bien, entonces ahí podemos ver que esta base de nuestra sección mide 5 metros. Vamos a hacer lo mismo con la altura, que también la altura de esta labor debería aparecer de 5 metros. Entonces vamos a acotar desde el centro del piso hacia el centro del techo y eso arroja que la altura de la labor es de 5 metros también. Vamos a volver al administrador de estilos de cota, ya que todavía no nos convence en un 100%. Ustedes pueden ir modificando, digamos, el tamaño de texto, el tamaño de la flecha, las opciones de visualización de la flecha, de las líneas, etc., en base a como más le acomode la vista. O mejor dicho, a como más le acomode la vista al futuro lector de este diagrama. ¿Sí? También vamos a acotar el arco que corresponde al techo de la labor, que mide 5.91 metros.
haciendo un poquito de memoria, todos estos valores fueron obtenidos en la clase número 1. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es representar a través de un dibujo los valores obtenidos. El tamaño de las cajas, la altura es de 3.66 metros. Bien. Entonces, con estas acotaciones verificamos que cumple con las condiciones nuestra sección. Vamos ahora a utilizar la herramienta región que está en las herramientas de dibujo en Draw para poder transformar estas 4 líneas en un solo objeto. Y de esta forma, al aplicar una medida de área, poder ver que esta es de 23.01 metros cuadrados. ¿Bien? También verificamos que el cálculo que hicimos en la clase número 1 acerca del área de la labor está bien hecho y es de 23.01. Pasamos entonces a disponer de los barrenos que van a ir en la parte de la zapatera, en la parte del piso. Recordar que el diámetro de perforación de los barrenos es de 45 milímetros, de 0.045 metros, en este caso que estamos trabajando en metros. Y el espaciamiento de los barrenos en la zapatera es de 1 metro. ¿Sí? Espaciamiento de zapatera 1 metro y barden de zapatera 0.87 metros. Estos valores fueron los que arrojó el formulismo de Peirce-Monsanto y aparecen 6 perforaciones, 6 barrenos en la parte del piso. Vamos a continuar ahora con lo que es la verificación del espaciamiento con la misma herramienta de acotar. Si medimos desde el centro de un barreno al otro, debería arrojar que la distancia es de 1 metro. Luego vamos a generar una línea perpendicular al piso, desde abajo hacia arriba, con la distancia de 0.87 metros, que es el barden de la zapatera. Por ende, el primer tiro de caja debería estar en esta posición, en el punto donde termina el barden de zapatera. Entonces, ahí generamos el primer tiro de caja. Luego sabemos que el espaciamiento de la caja, que se mide en la vertical, es de 0.7 metros. Entonces generamos una copia a 0.7 metros, a 1.4 metros y a 2.1 metros. Y también sabemos que la cantidad de tiros de caja, de barrenos de caja, son 4. Lo mismo pasa en la caja izquierda, ¿verdad? Entonces vamos a copiar estos círculos generados en la caja derecha para posteriormente pegarlos en la caja izquierda. ¿Sí? Entonces de esa forma ya podemos visualizar que se está completando el perímetro, se tienen los tiros de zapatera, los tiros de caja. Vamos a ir ahora a lo que son los tiros de la corona o del techo. ¿Sí? Entonces la corona se dispone de un barreno en cada extremo. Vamos a dibujar estos círculos en los inicios del arco. Y luego también sabemos que el espaciamiento entre barrenos en la corona es de 1.182 metros. Para poder espaciar correctamente los barrenos de techo es que vamos a hacer un arco número 2 por encima del arco número 1 ya creado, y con una herramienta de las opciones de modificar, que es Lengthen, vamos a seleccionar este segundo arco y vamos a cambiar su longitud total a un valor de 1.182. Presionando Enter y posicionándonos por encima del arco, lo cortamos.
Entonces, de esa forma vamos teniendo una longitud a lo largo del mismo arco y no una longitud lineal en la horizontal. ¿Sí? Este mismo ejercicio, digamos, de ir creando un arco por encima del original es que tendremos que hacer con todos los barrenos que se componen dentro de la corona. Entonces, por ejemplo, ahora generamos un segundo arco y vamos a utilizar la calculadora para ver a cuánto espaciamiento debería estar desde el primer barreno de la caja superior, de la parte de la pared superior izquierda. Entonces 2.364. Seleccionamos el arco, modificamos su longitud total ahora a 2.364, Enter, pinchamos para cortar. Entonces, digamos que esta es una de las tantas formas para ir midiendo distancias a través de un arco. Ahí ya tenemos 4 barrenos en el techo, nos faltan 2. ¿Sí? Hacemos, como decía anteriormente, el mismo ejercicio, pero con la diferencia de que ahora vamos a cortar el arco desde el lado derecho. Entonces, se hizo un arco, se selecciona la herramienta Lengthen, se selecciona el arco, se va a la opción total y se modifica la longitud total a 1.182 nuevamente. Enter, se posiciona por encima del arco y donde aparece en color celeste es donde va a cortar. De esta forma entonces se completa el perímetro, coronas, cajas y techo, todos los barrenos que fueron previamente calculados. Se va a verificar que las distancias, los espaciamientos en la corona correspondan a 1.182 metros, que fue lo que determinó Pearce Monsanto. En este caso aparece 1.18 por el motivo de que está trabajando con 2 valores después de la coma el administrador de cotas, ¿sí? Vamos ahora a pasar a realizar los auxiliares de caja. Para ello vamos a trazar una línea en el centro. Vamos a generar una línea perpendicular a las cajas de 0.61 metros, que viene a ser el barden de las cajas. Y posterior a esta línea, hacia el centro de la labor, generaremos una nueva línea de 0.645 metros que corresponde a la distancia de separación entre hilera o al barden, digamos, del auxiliar de caja. Entonces, de esta forma, con la herramienta copiar, vamos a tomar los 4 círculos de las cajas y los vamos a desplazar hacia la distancia de 0.61 más 0.645 metros. ¿Bien? Esto vendría a ser los 4 barrenos de auxiliares de caja. Mismo ejercicio entonces para las cajas del lado derecho. 0.61 más 0.645
y en ese punto, digamos, es donde se van a desplazar ahora los 4 círculos de la caja derecha. Con clic derecho y posicionándose en el punto donde se quiere tomar el objeto, se desplaza hacia el punto de referencia donde se quiere disponer finalmente. Bien, ahí ya tenemos los 8 barrenos de auxiliares de caja. Vamos ahora a trazar la línea a una altura del borde de la zapatera para generar lo que es la rainura, ¿sí? Entonces, al borde de la zapatera nos vamos a levantar de forma vertical 0.6 metros y de esta forma vamos a intersectar esta línea con la línea de centro para hacer la perforación o la representación de la perforación de el tiro hueco, el cual, si ustedes recuerdan, tenía un diámetro de 120 milímetros o 0.12 metros. A partir de este círculo es que se van a empezar a trazar los Bardeen del primer cuadrante, que era de 0.17. ¿sí? Entonces se hace una línea de 0.17 hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. Y en los puntos que queden de estas 4 líneas, al juntarse es que se van a generar el primer cuadrante. Aquí buscamos dónde está el término de la línea y se une formando este volantín. Bien. Luego el segundo Bardeen, el Bardeen del segundo cuadrante también es de 0.17 metros. Al acotar el primer cuadrante nos da que el ancho es de 0.24, lo cual coincide con el cálculo antes dispuesto de h. La idea es obvia, que todos los valores obtenidos de los teoremas sean representados en su mismo valor, sin tener diferencia. ¿sí? En cada uno de estos puntos del primer cuadrante es que se van a disponer ahora los círculos de 0.045 metros, que son los tiros que van a llevar explosivos posteriormente. Bien, de esta forma terminamos con el primer cuadrante. El segundo cuadrante se tiene que trazar a 0.17 metros, ahora en forma diagonal. Por ende ocupamos el símbolo arroba, ingresamos 0.17, ingresamos el símbolo menor y ingresamos el ángulo. El símbolo menor se hace con Alt 60, esa combinación de teclas. Lo mismo para las 4 caras del primer cuadrante. Se ingresa signo de arroba, 0.17, menor y el ángulo. Bien. Entonces con la línea nos posicionamos en el centro de la cara del cuadrante, símbolo arroba, 0.17, símbolo de menor y el ángulo. Enter. Y ahora se unen todos estos puntos, los finales de las líneas, para generar el segundo cuadrante. Con la herramienta copiar vamos a colocar ahora los 4 barrenos que van en el segundo cuadrante. Y también eliminamos las líneas remanentes o las líneas de referencia. La línea de referencia del segundo cuadrante
Y vamos a aprovechar también de eliminar la línea de referencia que hicimos de 0.17 metros para el primer cuadrante. El tercer cuadrante, de la misma forma, tomamos una línea de 0.29 metros hacia arriba, 0.29 metros hacia la derecha, hacia abajo y hacia la izquierda. Con otra línea se unen entonces ahora los términos de estas líneas de 0.29. Y tenemos el tercer cuadrante. Mismo proceso, con el círculo o con la herramienta copiar, vamos a disponer de los 4 barrenos del tercer cuadrante. Ya llevamos 12 perforaciones en la ranura. Nos queda las últimas 4 barrenos que están dispuestos en el cuarto cuadrante. Mismo ejercicio. Ahora pasamos nuevamente a unir y cerrar el último cuadrante. El último cuadrante debería tener un ancho de 1.2 metros. Eso fue por lo menos lo que nos arrojó en el cálculo de H. ¿Sí? Copiamos el círculo desde el centro y lo posicionamos en la esquina de este cuadrado de 1 por 2 por 1 por 2. Bien, eliminamos las líneas de referencia y ya tenemos dispuesta la ranura en este diagrama. Lo siguiente ahora es generar los barrenos auxiliares de corona, por lo cual vamos a copiar el arco de la corona para moverlo en la vertical, lo que es el barden de corona. ¿Sí? Entonces desplazamos este arco y luego sabemos que este arco hay que recortarlo. Se debe recortar para que quede en una longitud de 3.54 metros. Entonces a los 5.91 le vamos a recortar 2.364, que son los dos espaciamientos de izquierda y derecha. Entonces, como tenemos los puntos donde terminan los 1.182 metros desde cada lado, es que con una línea vamos a generar un corte vertical para utilizarlo como límite y cortar el arco. ¿Ya? Con la herramienta recortar o trim seleccionamos estas líneas de referencia, clic derecho y recortamos los espacios hacia la izquierda y hacia la derecha.
Entonces, este arco debería medir 3.54 metros. Y el espaciamiento de los auxiliares de corona también es de 1.182 metros. Entonces vamos a disponer de un barreno en cada extremo de este arco y luego vamos a espaciar 1.182 metros desde izquierda y desde derecha para disponer de los dos tiros faltantes. Para hacer eso, nuevamente hay que generar un arco de iguales características y recortarlo o modificar su longitud total a 1.182 metros. Entonces, en ese punto es que generamos el segundo barreno de auxiliar de corona. Mismo caso para el lado derecho. Digamos que existen distintas formas para disponer de los barrenos en la frente con AutoCAD. Lo que se plantea en esta clase es una opción. Quizá ustedes tengan alguna metodología diferente para la disposición de los barrenos que sea un tanto más óptima en el sentido de tiempo, pero los que no pueden seguir al pie de la letra esta misma metodología. En este caso estoy buscando la distancia en el sentido del arco del barreno más cercano o el segundo barreno más cercano a el extremo derecho. Entonces, modificando la longitud del arco se puede obtener esa distancia. Bien, de esa forma entonces ya se disponen los 4 barrenos auxiliares de corona. Si se fijan, tenemos un espacio entre ranura y entre auxiliares de corona, por lo cual vamos a hacer tiros de relleno. En este caso generaremos una línea de 0.55 metros sobre la ranura con el ancho del cuele de 1.2 y una segunda línea a 0.7 metros desde la primera realizada a 0.55. Entonces generaremos 4 barrenos de relleno, 4 tiros de relleno. Los primeros 2 situados por encima de la ranura a 0.55 metros y los segundos situados a 0.7 metros sobre los 2 primeros. Entonces, con eso ya completaríamos la totalidad de barrenos a perforar en este diagrama. Vamos a hacer una especie de unión entre 3 tiros de caja y 2 de relleno, indicando un tanto cómo sería la futura secuencia que se le va a dar al disparo. Recordar que el tiro hueco del centro indica el punto de inicio de la detonación de los demás barreros y así hacia afuera es que van detonando. Ranura, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, tiros de caja junto con estos 2 tiros de relleno, luego los 2 tiros de caja superior y los 2 últimos tiros de relleno, luego salen los auxiliares de corona, los tiros de caja, los tiros de corona y finalmente los tiros de zapatera. ¿Sí? Ya una vez realizado la disposición de los barrenos en la frente,
es que vamos a acotar las distancias de Bardeen y espaciamiento. Para ello voy a disminuir nuevamente el tamaño del texto para probar, digamos, cómo es que se representa. Entonces, aquí tenemos el espaciamiento de caja, que es de 0.107 metros, lo dejamos dispuesto. Aún creo que todavía es muy grande el tamaño del texto. Vamos a volver a modificarlo a 0.1. ¿Ya? Y vamos a seguir acotando todo lo que nos parezca, digamos, necesario de acotar. Recordar que después este diagrama lo va a ver un usuario y tiene que entenderlo, además de conocer las distancias de cada uno de los barrenos. Entonces, por ejemplo, en los espaciamientos de caja, ustedes pueden acotar únicamente un espaciamiento de caja. Y esto se va a entender que todas las cajas tienen ese mismo espaciamiento. O lo mismo con la zapatera, no es necesario acotar todos los tiros uno por uno, sino que tener como referencia por lo menos un tiro en cada nomenclatura del diagrama de disparo. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, se está acotando lo que es el ancho del primer cuadrante o el espaciamiento del cuadrante número 1 de 0.24. Luego el espaciamiento del segundo cuadrante, que es de 0.41. ¿Sí? Si se fijan en la ranura, aunque hemos disminuido bastante el tamaño de la letra, aún nos sigue quedando grande la letra en comparación al tamaño de las barrenos, etc. Por ende, nuevamente lo modificamos y ya nos vamos a quedar con un tamaño de texto final de 0.05. Ya creo que con esto no lo vamos a seguir modificando. ¿Bien? El tercer cuadrante, el ancho del tercer cuadrante de 0.7 metros. Y finalmente el ancho del cuarto cuadrante, que como decía anteriormente, tiene que ser de 1.2 metros. Vamos a acotar también lo que es el espaciamiento de los auxiliares de caja de 0.7 metros. Se podrían acotar también los espaciamientos de los tiros de relleno, de los tiros de zapatera. En realidad, ese trabajo lo voy a dejar para ustedes, en sus diagramas que realicen posteriormente a modo práctico. Pueden acotar todo lo que ustedes requieran. Siempre tiene que ir acotado el ancho de la labor, la altura de las cajas, la longitud del arco del techo. Entre mayor detalle tenga los espacios del diagrama, se va a entender mejor, siempre y cuando no se convierta en algo barroco o abstracto que no se entienda en función a tanta cantidad de números que existan y tan mal acotados. Bien. Aquí estamos acotando la distancia entre los tiros de relleno, la distancia entre la primera línea de relleno y la ranura. Si se fijan, el Bardeen y espaciamiento dentro de todo el diagrama no difieren mucho, no son tan distintos los valores.
Ya con esto damos por finalizada la segunda clase, esperando haya sido de ayuda para usted. Les doy las gracias por su atención.